Bueno, colegas, continuando con este módulo, vamos a ir ahora al tercer video y en esta oportunidad vamos a hablar de la cefalometría de Ricketts, un análisis cefalométrico de Ricketts. Este análisis es seguramente el más común, el más usado aquí en Chile. Eh, es un análisis angular también, lo mismo que Steiner. La única diferencia es que las normas de este análisis fueron sacadas por Ricketts estudiando muchos casos. ¿Sí? La casuística que tiene Ricketts es enorme para llegar a sus normas. Incluso tiene normas no solo caucásicas, sino que eh, latinas, latinoamericanas, de raza africana, asiática, o sea, tiene mucho casuística Ricketts. Ahora, esta cefalometría está enfocada en un 100% a ortodoncia, no a ortopedia. O sea, para si voy a hacer ortopedia no me sirve. Eh, Como en Chile no se hace ortopedia funcional de los maxilares, yo creo que es otra causa por la cual se utiliza muy masivamente por los ortodoncistas. Eh, Ahora el problema de esto es que, como todos sabemos, los dientes chuecos son consecuencia de huesos mal desarrollados y la ortodoncia no tiene ninguna acción sobre los huesos. En el análisis van a ver que Ricketts determina algunos problemas óseos como problemas determinantes, o sea, como que no hay nada que hacer con eso. Y efectivamente, con la ortodoncia no hay nada que hacer con eso. Pero no, no es, digamos, para mi gusto, la mejor cefalometría en ningún caso. ¿Ah? Pero se ocupa masivamente, por eso lo vamos a revisar acá. Eh, y finalmente vamos a ir con una cefalometría proporcional, la de Sasuni, que es la que vamos a utilizar nosotros. Bueno, Robert Ricketts, norteamericano también, nació el 5 de mayo de 1920 y falleció en junio, el 17 de junio del año 2003. Como decía, un ortodoncista norteamericano que desarrolló una técnica que él llamó ortodoncia bioprogresiva. Esta técnica consistía en colocar prioridades de movimiento dentro del tratamiento. Lo vamos a ver más adelante. Pero su principal contribución en ortodoncia fue su cefalometría, que tiene una cefalometría lateral y una cefalometría frontal. Ahí tenemos la imagen de la izquierda, la cefalometría lateral de Ricketts, que es lo que vamos a revisar ahora, pero para que ustedes sepan, también existe esta cefalometría de Ricketts frontal, que se usa muy poco, pero existe. Entonces, como les decía, el análisis de Ricketts consta de dos partes que están muy bien diferenciadas. La primera es el análisis y la segunda es la síntesis. Entonces, con la síntesis, lo que se busca es realizar una predicción de los cambios previstos debido al crecimiento y a la acción del tratamiento. Entonces, esta síntesis nos permite valorar los cambios cefalométricos desde el punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo. O sea, ese es el sentido. Ahora vamos a eh, repasar los puntos. ¿Ah? El primer punto que usa esta cefalometría es el pterigoideo, PT.
Ese es el punto más superior del agujero redondo mayor y se localiza en la parte más posterior de la fosa arterico-maxilar. Entonces, este punto para Rieke constituye una referencia idónea para estudiar el crecimiento de la mandíbula. Luego tenemos el punto supragonio, que es PM. Este punto es el punto de convergencia de la lámina cortical externa con la interna del mentón óseo a nivel del plano sagital en medio de la sínfisis. Es lo que aparece acá, marcado en rojo. Es una forma de referencia anterior del cuerpo de la mandíbula. También tenemos otro punto, que es el punto chi, que es un punto que está localizado en el centro geométrico de la rama mandibular. Esta forma de referencia posterior de los ejes mandibulares internos, que es este punto que está aquí en la rama. ¿Cómo ubicamos este punto? Trazamos primero dos líneas paralelas, una R2 en el borde posterior de la rama y una paralela a esta en el borde anterior de la rama. Luego trazamos una perpendicular, es decir, la R3, ¿no es cierto?, que va en la parte más profunda de la escotadura de la rama. Y por último, trazamos la R4, que sería paralela a esta, y que toca el cuerpo de la rama de la mandíbula. Entonces, se hacen unas diagonales y al centro de esta diagonal se encuentra el punto chi. Está también el punto condilar, CD, que está ubicado en el medio del cóndilo a nivel del plano vasocraneal. Entonces, este punto forma la referencia del eje condilar. El punto CC, que está ubicado en la intersección del plano vasocraneal y el eje facial, entonces constituye un registro fundamental para el estudio del comportamiento de la mandíbula, que sería este punto. Tenemos también el punto CF, que está ubicado en la intersección del plano de Frankfurt con la vertical pterigoidea, representa el punto central del fenómeno polar del crecimiento, según el análisis de Rico. También tenemos el punto EN, que es el punto más anterior de la prominencia de la nariz, trazado sobre el perfil blando, y representa el límite anterior de la nariz. El punto EM es el punto más anterior de la comisura labial, que sería este, y constituye un punto de referencia en la estética del labio con respecto al incisivo. Y el punto LL, que es el punto más anterior, pero en este caso el labio inferior, y representa el límite anterior del labio inferior. También tenemos el punto DT, que es el punto más anterior de la prominencia de la barbilla en el perfil blando. Representa el límite anterior de la barbilla. Todos estos puntos que hemos visto son en tejido blando. Entonces ahí tendríamos todos los puntos que utiliza la cefalmetría de Rieke. ¿Cuáles son los planos? Tenemos el plano de Frankfurt, el plano vasocraneal, el plano facial, el plano palatino, el plano dentario, el plano mandibular, el plano cruzal funcional y, por último, el plano estético.
El plano de Frankfurt, ¿no es cierto?, es conocido por todos, que está formado por la unión de porium y suborbitario. Este plano nos da orientación de la postura natural de la cabeza. Si este plano está anteroinclinado, quiere decir que la cabeza está anteroinclinada. Lo mismo que si está retroinclinado, la cabeza está en la misma posición. El plano vasocraneal está formado por la unión de vaso y naso. Este plano es el límite divisorio natural del cráneo y la cara. Más arriba el cráneo, abajo la cara. Este nos sirve como referencia para valorar el desplazamiento espacial mandibular. El plano facial está formado por la unión de naso y hipoconio y se utiliza como referencia para determinar el tipo de perfil óseo. Tenemos perfil clase 1, clase 2, clase 3. El plano palatino, ¿no es cierto?, que une espina nasal anterior y espina nasal posterior, mantiene paralelismo con el plano de Frankfurt durante el crecimiento maxilar, entonces nos sirve de referencia para determinar la inclinación del maxilar. El plano dentario, que está formado por la unión del punto A hipogonio, en relación a las bases apicales maxilares y la mandíbula, entonces nos sirve de referencia para determinar la posición del incisivo inferior. El plano mandibular, formado por la unión de mentón y antegonial, su inclinación respecto al desarrollo de la rama ascendente del mandibular, es indicador directo de la anchura de la cara, perdón, indirecto de la anchura de la cara. El plano cruzal funcional, que es lo que estamos viendo ahí, está formado por el punto de máximo entrecruzamiento de los primeros molares y primeros bicúspides y caninos. Su cambio de inclinación indica alteración en la posición vertical de la arcada dentaria. Influye en la estabilidad del tratamiento. Entonces es muy importante este plano. El eje facial, que está formado por la unión entre pterigoideo y nation, es muy estable, no varía con el crecimiento facial y nos indica la tendencia de crecimiento mandibular y proporciona entre la anchura y la profundidad de la cara, el eje facial. Ahora, este eje facial, el problema que tiene es que cuando está abierto, perdón, cuando está cerrado, como se mide atrás, nos indica que hay una rotación posterior de la mandíbula y nos induce a falsas clases 2, también a falsas clases 1. Entonces hay que tener cuidado con este eje. Está el eje del cuerpo mandibular, que está formado por chi, una negra de chi a PM, que constituye el eje interno y central del cuerpo mandibular. Tenemos el eje condilar, que está formado por la unión del punto condilar y el centro centroide, o chi, y constituye un eje interno del cóndilo y nos sirve de referencia para displasia vertical de la mandíbula. La línea vertical pterigoidea es perpendicular al plano de Frankfurt a nivel del punto más posterior de la fosa pterigomaxilar. Entonces, esta hace referencia a la posición del molar inferior y posición del ATM. Entonces, el resumen del análisis de Ricketts eh, tiene factores, ¿no es cierto?, que se agrupan en familias o campos descriptivos. El campo 1 está referido a los problemas dentarios, a la relación oclusal. El campo 2 al problema óseo y la relación intermaxilar. El campo 3, problema óseo dentario, relación ósea dentaria del hueso con los dientes. El campo cuarto
es el problema estético, que está enfocado obviamente en la relación labial. El campo quinto es problema determinante, o sea, es la relación craneofacial. Entonces el campo quinto ya nos pone limitaciones a lo que podemos hacer. Después el campo sexto, que son problemas estructurales, que es lo que habla de una relación profunda, porque en el fondo los campos quinto y sexto, la ortodoncia no tiene mucho que hacer con eso. O sea, es así, Dios lo quiso así y así se queda, no hay mucho que hacer. Entonces los problemas que afectan al campo dentario óseo o su dentario estético son susceptibles al control clínico y receptivos al tratamiento de ortodoncia. Los problemas del campo determinante pueden ser manejados en cierto grado y con limitaciones influenciados por el tratamiento. Y el campo estructural no son influenciables por el tratamiento y deben considerarse como factores determinantes del pronóstico del tratamiento. O sea, los problemas básicamente óseos para Rickets son o determinantes, que son influenciables solo hasta cierto grado por el tratamiento, y los estructurales que no son influenciables por el tratamiento. Entonces, por eso digo que esta cefalometría está enfocada a ortodoncia. Aquí no cabe la ortopedia. Entonces, veamos los campos. El campo 1, que es el problema dentario, y es el resalte incisivo, la distancia de borde incisal y incisivo central superior e inferior debiera ser de 2,5 milímetros. Si está aumentado, es clase 2 división 1. Si está disminuido, es clase 3 dentaria. Entonces la norma, que aquí aparece en rojo, es 2,5 y la discrepancia es 2,5. O sea, no acepta ninguna discrepancia. La sobremordida incisiva, que es la distancia de los bordes incisales superior e inferior, medida perpendicularmente al plano cruzal. La norma es 2,5 también, y si acepta una discrepancia hasta los 2 milímetros, se considera aceptable. Si es mayor de 2,5 milímetros, vamos a hablar de una supraoclusión incisiva. Si está disminuido, hay una mordida abierta incisiva. Esto es solamente dentario. La extrusión del incisivo inferior, que sería la distancia del borde incisal incisivo central inferior al plano cruzal. La norma dice que es 1,25 milímetros, con una discrepancia de 2 milímetros. Si está aumentado, hay supraoclusión incisiva inferior o sobreerupción. Si está disminuido, tenemos mordida abierta incisiva inferior. El ángulo interincisivo, o sea, el que está formado por los ejes axiales, ¿no es cierto?, de los incisivos superiores e inferiores, la norma dice que debiera ser 130. Si está aumentado, tenemos biprotrusión incisiva. Si está disminuido, vamos a decir que hay retrucción incisiva. La convexidad facial en la distancia entre el punto A y el plano facial debieran ser 2 milímetros y tampoco acepta discrepancia. Esta tiene corrección biológica y disminuye 0,2 milímetros por año. Si está aumentado, vamos a decir que estamos frente a una clase 2 esquelética. Por el contrario, si está disminuido, vamos a decir que estamos frente a una clase 3 esquelética. La altura facial inferior es por un ángulo formado por los puntos chi y PM y chi NA. Entonces, este ángulo debiera ser de 47 grados. Aquí ya estamos en problemas óseos.
La corrección biológica es constante con la edad. Si está aumentado este ángulo, o sea, más de 47 grados, eh, más de 51 grados, porque acepta una discrepancia de 4 grados, eh, podemos decir que estamos frente a una mordida abierta esquelética. Si está disminuido, vamos a tener una mordida cubierta también de tipo esquelético. La posición del molar superior es la distancia del punto más distal del molar a la línea vertical pterigoide. La norma dice que debieran ser 21 milímetros y se acepta una discrepancia de 3 milímetros. O sea, hay una corrección biológica por la edad de 1 milímetro por año. Si está aumentada, es clase 2 molar. Si está disminuida, es clase 3 molar. Acá se mide. Esta es una medición de un segmento, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando estamos viendo segmentos, la distorsión por amplitud de las radiografías sí nos puede alterar el resultado. La posición del incisivo inferior se refiere a la distancia entre el borde incisivo central e inferior del plano dentario. La norma dice que debiera ser 1 milímetro, pero se acepta una discrepancia hasta 2,3. Si está aumentado, vamos a decir que hay una protrusión incisiva inferior. Si está disminuida, vamos a decir que hay una retrusión incisiva. Con respecto al incisivo superior, también la distancia del borde incisivo al plano dentario, la norma dice que la distancia deberá ser de 3,5 milímetros y se acepta una discrepancia hasta 2,3. Si está aumentado, vamos a decir que hay protrusión incisiva. Si está disminuido, hay una retrusión incisiva. Ahora, la inclinación del incisivo superior, perdón, inferior. La inclinación del incisivo inferior. El ángulo formado por el eje axial del incisivo inferior del plano dentario. La norma dice que debiera ser de 22 grados, con una discrepancia de 4 grados. Si está aumentado, vamos a decir que hay inclinación labial del incisivo. Si está disminuido, vamos a decir que hay una inclinación lingual del incisivo inferior. Con respecto al incisivo superior, también es el eje fue axial, o sea, el ángulo formado eje axial incisivo superior con el plano dentario, que la norma dice que debieran ser 28 grados, una discrepancia de 4 grados. Si está aumentado, vamos a decir que hay inclinación labial. Si está disminuido, inclinación lingual. Pro inclinado o recto inclinado también. La altura facial posterior, eh, la distancia vertical desde chi al extremo posterior del plano cruzal debería ser 0. O sea, el plano cruzal funcional, yo lo trazo y debiera pasar por chi. Se acepta una discrepancia hasta de 3 milímetros. Ahora, esta tiene una corrección biológica con la edad, aumenta 0,5 milímetros por año. La inclinación del plano cruzal es un ángulo formado por el plano cruzal y el eje del cuerpo mandibular. Entonces, el eje del cuerpo mandibular iba de chi a PM. La norma dice que tiene que ser 32 grados con una discrepancia de 4 grados. También hay corrección biológica con la edad, aumenta 0,5 milímetros por año. La protrusión labial, ahora pasamos ya al problema estético. La distancia entre el punto más anterior del labio superior, perdón, inferior, LL, al plano estético. La norma dice que deberá ser menos 0,2 milímetros, pero la discrepancia acepta hasta 2 milímetros. También tiene una corrección biológica con la edad, va disminuyendo 0,2 milímetros por año. Si está aumentada esta distancia, vamos a decir que hay una reducción labial
Si está disminuido, una protrusión labial, o sea, una proquelia o retroclemia. La longitud del labio superior, la distancia entre la espina nasal anterior, SNA, y la comisura labial, nos dice que debiera ser de 24 milímetros, con una discrepancia de 2 milímetros. La corrección biológica también con la edad va aumentando 0,3 milímetros por año. Si está aumentado, vamos a decir que hay un buen desarrollo del labio. Si está disminuido, vamos a decir que hay una constricción labial, o sea, un labio mal desarrollado. La distancia de la comisura labial al plano cruzal. eh, Acá tenemos el plano cruzal y proyectamos la comisura labial y debiera haber una discrepancia, ¿no es cierto?, de menos 3 milímetros. Discrepancia no se ha propuesto. La norma es menos 3,5 milímetros. Si está aumentado, vamos a decir que estamos frente a una sonrisa gingival, y si está disminuido, vamos a decir que hay una sonrisa incisiva inferior. La profundidad facial se mide con un ángulo formado por el plano facial y el plano de Frankfurt. La norma dice que debería ser 87 grados, medido acá, ¿no? Y con una discrepancia de 3 milímetros. También tiene corrección biológica, o sea, va aumentando con la edad, a razón de 0,3 milímetros, perdón, 0,3 grados por año. Si está aumentado, vamos a decir que hay un prognatismo mandibular. Si está disminuido, vamos a decir que hay una retrognasia mandibular. El eje facial, ya lo hemos dicho, es un ángulo formado por el plano vasocraneal con el eje facial. La norma dice que debiera ser 90 grados y se acepta una discrepancia de 3,5 grados. Esto tiene una corrección biológica constante con la edad. Si está aumentado, vamos a decir que estamos frente a un paciente braquifacial. Si está disminuido, vamos a decir que estamos frente a un paciente dólico-facial. El cono facial. Seguimos con los problemas determinantes, con el campo 5. Es un ángulo formado por el plano facial y el plano mandibular, que se mide acá. La norma dice que deberá ser 68 grados, pero se acepta una discrepancia de 3,5 grados. También tiene una corrección biológica constante con la edad. Si está aumentado, vamos a decir que estamos frente a un paciente braquifacial. Si está disminuido, frente a un paciente dólico facial. La profundidad maxilar. Este se mide con un ángulo formado por la línea NA con el plano de Frankfurt. Nation and Down con el plano de Frankfurt. También tiene corrección constante con la edad. Esta debiera ser, la norma dice 90 grados, pero acepta una discrepancia de 3 grados. Si está aumentado, hay una protrusión maxilar. Si está disminuido, hay retrusión maxilar. La altura facial. Esto se saca con el ángulo formado por la unión de los puntos CF Nation A con el vértice en CF. La norma dice que este ángulo debiese medir 53 grados, pero se acepta una discrepancia de hasta 3 grados. Tiene corrección biológica, aumento un 0,5 por año. Si está aumentado, vamos a decir que hay supraoclusión maxilar. Si está disminuido, vamos a decir que tenemos una mordida abierta maxilar. La inclinación del plano palatino, esta se mide en relación al plano de Frankfurt. O sea, si este plano palatino lo proyectamos y lo medimos con el plano de Frankfurt, debiera tener una norma de 1 grado de diferencia, pero se acepta una discrepancia de 3,5 grados. También tiene corrección biológica constante con la edad. Si está aumentado, vamos a hablar de mordida abierta. Si está disminuido, vamos a hablar de una subreducción maxilar.
La deflexión craneal, regulado por el ángulo basocraneal y el plano de Frankfurt, que si lo mido aquí, deberá darme, según la norma, 27 grados y hacer una discrepancia de 3 grados. También tiene una corrección biológica con la edad, aumenta 0,29 grados por año. Si está aumentado, vamos a decir que el prognatismo mandibular, si está disminuido, hay retrognasia maxilar. Entonces, el campo sexto, que sería de los problemas estructurales, la longitud craneal anterior, dice la distancia del punto CC en acción, que debería ser de 55 milímetros, con una discrepancia de 2,5 milímetros. También tiene corrección biológica con la edad, va aumentando 0,8 milímetros por año. Si está aumentado, pronostica la clase 2 maxilar. Si está disminuido, pronostica la reducción maxilar. Tenemos un maxilar en posición posterior. La altura facial posterior es la distancia entre el punto CF al punto conio. Esta debiera ser 55 milímetros, con una discrepancia de 3,3 milímetros. También tiene corrección biológica con la edad, aumenta 0,8 milímetros por año. Si está aumentada, vamos a decir que es braquifacial. Si está disminuido, vamos a decir que es dolicofacial. La posición de la rama mandibular. Esta se mide con un ángulo formado por la línea CF y chi con el plano de Frankfurt. Esa norma dice que debiera ser 76 grados con una discrepancia de 3 milímetros. También tiene corrección constante con la edad. Está aumentado el prognatismo mandibular y está disminuido la retrognasia mandibular. Localización del polium, en la distancia del punto polium a la vertical pterygoidea, que debiera tener 39 milímetros entre una y otra. La corrección biológica de la edad va aumentando 0,4 milímetros por año, 0,4 grados por año, milímetros, bien digo, por año. Si está aumentado, hay retroposición condilar. Si está disminuido, hay anteroposición mandibular. El arco mandibular le saca un ángulo formado por el eje del cuerpo mandibular con el eje condilar. La norma dice que este ángulo debiera tener 20 grados y se acepta una discrepancia de 4 grados. La corrección biológica por la edad aumenta 0,5 milímetros por año. Si está aumentado, vamos a decir que estamos frente a un patrón horizontal o una sopra-oclusión mandibular. Si está disminuido, vamos a decir que el padrón vertical es de mordida abierta mandibular. La longitud del cuerpo, la distancia entre el punto supragonio y PN al centroide mandibular, deberá ser 65 milímetros, se acepta una discrepancia de 2,7. También tiene corrección biológica con la edad porque va aumentando 1,6 milímetros por año. Está aumentado el prognatismo, si está disminuido el retrognasia. Bueno, ahí vimos la cefalometría de Ricketts, como lo digo, una cefalometría muy completa, pero enfocada solamente a ortodoncia. Si queremos hacer ortopedia, la verdad que nos sirve poco o nada la cefalometría de Ricketts. Y como los problemas dentarios son causa de problemas óseos, la verdad que una cefalometría dentaria no nos va a ayudar mucho. Entonces, bueno, vamos a pausar acá y vamos a ir al último video, que sería la cefalometría de Sassoon, y específicamente la de Sassoon Plus. Dejamos hasta aquí entonces.